Hola amigos, aquí estamos una vez más para seguir comentando, bueno, lo que estábamos comentando en el programa pasado. José Ignacio, ¿qué tal estás? Muy bien, Beatriz. Hola a todos. Pues vamos a seguir. En el programa pasado habíamos hablado de cómo el mal llega hasta su plenitud con Lamec, que es la séptima generación de Caín. Vemos pues eso, el linaje de Caín hasta llegar a su plenitud, cómo el mal llama al mal y cómo cuando el hombre cierra el corazón a Dios, pues puede pasar de todo. No sé si tú quieres añadir algo, José Ignacio. Bueno, tal vez, aunque luego probablemente podamos extendernos, Beatriz, yo creo que sí que es importante destacar lo siguiente, me parece a mí, y es en estos momentos, en este texto, en esta parte de la historia del Génesis, estamos en un momento en el que después de Adán y Eva parece como que hay buenos y malos. Abel era bueno, Set va a ser bueno, los hijos de Set y la descendencia de Set van a ser buenos, en cambio está la descendencia de Caín con Lamec a la cabeza como los malos. Y lo que iremos viendo a lo largo de toda nuestra interpretación y las lecturas, y sobre todo a la luz del Evangelio y a la luz de Jesucristo, es que lo que siempre tenemos que tender es a entender este mal como parte consustancial de nuestra propia personalidad, de cada uno de nosotros. En nosotros conviven todos estos personajes y todos estos pecados somos perfectamente capaces nosotros de cometerlos. Ahí está la grandeza, ¿no?, de la salvación de Jesucristo. Bueno, ya que José Ignacio dice esto, yo aprovecho para decir que efectivamente, tiene toda la razón, y que por eso siempre os invitamos a que después cojáis el libro, Comprender las Escrituras, que estáis viendo en pantalla una vez más, y que lo recéis, porque nosotros aquí, bueno, tenemos poco tiempo, hacemos lo que podemos, pero luego esos textos tienen que ser rezados y bueno, pues estudiados un poquito, rezados y entrar en diálogo con Dios, que también Dios pues nos irá diciendo cosas, porque como dice José Ignacio, está escrito para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de Caín, también estamos hablando del mal que hay en nosotros. Cuando hablamos de Abel, pues estamos hablando también del bien que hay en nosotros y hacer todo eso nuestro. Más o menos es lo que querías decir, ¿no, José Ignacio? Bueno, pues vamos a empezar ahora con el linaje justo de Set. Estamos en el Génesis capítulo 4 y vamos a leer los versículos 25-26. Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz un hijo al que puso por nombre Set, pues se dijo: Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel, ya que lo mató Caín. También a Set le nació un hijo y le puso por nombre Enós. Entonces comenzó a invocarse el nombre del Señor. Pues invocar el nombre del Señor significa adorar. Y no debemos pasar por alto la diferencia entre el linaje de Caín, que lo vimos en el programa pasado, y el linaje de Set. Caín lo primero que hace es construir una ciudad y ponerle por nombre el nombre de su hijo. En cambio, Set lo primero que hace cuando tiene un hijo es comenzar a invocar el nombre del Señor, que es un poco lo que estábamos comentando. O sea, la diferencia entre cerrar nuestro corazón a Dios o abrir nuestro corazón a Dios y que Dios sea el Señor de nuestras vidas. La aportación específica de los descendientes de Set a la humanidad es mantener el conocimiento del verdadero Dios. Y por supuesto es un valor muy superior a todos los demás, y así nos lo dice San Agustín. Caín construye una ciudad, mientras que Abel no construye ninguna, porque la verdadera ciudad de los santos se encuentra en el cielo. Bueno, pues Set, por tanto, es el primer eslabón que hay en el linaje de los justos, de los elegidos para conservar la revelación divina y para conservar el reino de Dios sobre la tierra, que es un poco también a lo que estamos llamados nosotros. Vemos claramente la oposición entre el pueblo de Dios y el pueblo de los hombres, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. El pueblo de Dios, la ciudad de Dios, camina hacia el encuentro con Dios, mientras que el pueblo de los hombres vive de espaldas a Dios. Y al igual que en Caín el mal llegaba a su culminación con Lamec, que era, bueno, ¿te acuerdas, José Ignacio? Una joyita, pues
con Set, el bien también va a llegar a su culminación con Enoc. Enoc caminó con Dios, después desapareció, porque Dios se lo llevó. Bueno, pues se resalta la santidad de Enoc, porque Enoc no muere, es llevado por Dios. Y Enoc llega a ser un personaje muy apreciado y venerado en la tradición judía. Ya San Pablo, en la carta a los Hebreos, nos dice lo siguiente: Por la fe, Enoc fue arrebatado para que no viviera la muerte, y no se le encontró, porque Dios se lo había llevado. Antes de su tránsito, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, pues hasta ahora, José Ignacio, tenemos el pecado que cometen Adán y Eva y cómo ese pecado les expulsa del paraíso. Nacen Caín y Abel. Caín lleva en sí como, digamos, el mal, y Abel, bueno, pues es el primer justo. Caín mata a su hermano Abel y vemos aquí la descendencia de Caín, que llega a la plenitud del mal en Lamec, y la descendencia de Set, que llega a la plenitud del bien en Enoc. Y ahora lo que vamos a ver es cómo ese mal convive con ese bien, que era un poco lo que también decías tú antes, no solo en cada uno de nosotros, sino también en el mundo entero. O sea, no siempre va a haber una descendencia que sea mala y una descendencia que sea buena, sino que como el trigo y la cizaña van a convivir juntos. Bueno, pues tenemos estos dos grupos, los descendientes de Caín y los descendientes de Set, que tenían que vivir juntos. ¿Cómo ven los descendientes de Caín el mundo? Pues en términos de guerra y de gloria personal. ¿Cómo lo ven los descendientes de Set? Pues los descendientes de Set adoran a Dios, pero, y yo creo que aquí está como, digamos, llevan la semilla del pecado que todos heredamos de Adán y Eva, y esto hacía que muchos de ellos cedieran a la tentación y acabaran albergando también el pecado en su corazón. Y como hemos dicho, pues hoy podríamos decir que ocurre exactamente lo mismo. Los hijos de Dios acaban mezclándose con las hijas de este mundo y rechazando a Dios. Vamos a leer el principio del Génesis 6. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por mujeres a las que más les gustaban de entre todas ellas. Bueno, yo lo que veo aquí, José Ignacio, es que una vez que se mezclan estos dos linajes, cuando abrimos nuestras puertas al mal, el pecado llega a un momento que se llega a institucionalizar, que es como ocurre hoy en día. No sé si tú quieres añadir algo. Pero sería un poco complejo. Yo lo que creo, Beatriz, es que los hijos de los hombres y los hijos de Dios están dentro de todos nosotros. Es eso, ¿no? Sí. Lo que queremos decir. Es decir, hay desde el principio una naturaleza que tiende a Dios y una naturaleza que tiende al mundo, que yo es lo que creo que significa los hijos de los hombres. Y esa naturaleza forma parte de la unidad que significa el hombre, el ser humano, ¿no? Claro, y ahí está nuestra libertad en elegir ¿hacia qué lado? Hacia qué lado queremos ir. De todas formas, también aquí hay una cosa que yo creo que también tenemos que tener en cuenta, porque también es algo que está ocurriendo hoy en día, y es que la ruptura de la alianza conyugal siempre acarrea el juicio condenatorio de Dios, que no es una cosa... Que la institución matrimonial, el matrimonio, la familia, ha sido creado por Dios desde el principio, y que a Dios no le gusta que se juegue con esto. Y bueno, aquí nos lo enseña la Biblia. Y también el Génesis continúa hablándonos de aquellos días y de las consecuencias de esta mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En aquellos días, y también después, había gigantes en la tierra, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes famosos de antaño. Los héroes famosos de antaño en la Biblia nos hablan de tiranos malvados que buscaban su propia gloria, no son los héroes como lo entendemos ahora en los dibujos animados, porque la Biblia, los héroes de verdad,
pues son los mártires, son aquellas personas que han dado su vida por Dios, son aquellas personas que han buscado a Dios. Entonces, estos héroes famosos pues eran estos tiranos malvados, y a medida que los descendientes de Caín y Set se van uniendo entre sí, el mundo entero pasa a estar dominado por los descendientes de Lamec, es decir, por hombres injustos y violentos, constructores de una cultura de pura maldad. Yo creo que antes de continuar, que el texto nos lo va a explicar, dejar muy claro que el abrir las puertas al pecado tiene unas consecuencias muy graves, nos dice la Biblia, no solo para nosotros, sino también para todos los que nos rodean y para nuestros descendientes. Igual que cuando nosotros optamos por el bien, también hay unas consecuencias, no solo para nosotros, sino para todas las personas que nos rodean y para nuestros descendientes. Y yo creo que esto es pues un mensaje que no debemos pasar por alto. Vamos a ver cómo nos lo cuenta el propio texto. El Señor, al ver cuánto había crecido la maldad del hombre sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y se entristeció en el corazón. Bueno, aquí también hay algo, José Ignacio, para que vayamos un poco aprendiendo a leer, ¿no? Vamos a ver, decir que Dios se arrepintió es un antropomorfismo, porque Dios, o sea, primero, ¿qué es un antropomorfismo? Es atribuir a Dios características, cualidades, virtudes y defectos humanos. Dios no es un hombre, por lo cual Dios no puede arrepentirse, y lo que el autor humano quiere hacernos ver es cómo se aflige su corazón paternal, cómo Dios sufre, entre comillas, no sé cómo explicarlo, porque Dios es amor, y ver cómo el hombre abre su corazón al pecado, pues le entristece en nuestro lenguaje, porque Dios no le ocurren. Dios no es hombre, y en aquel momento ni siquiera el Hijo se había encarnado. Por eso es importante que aprendamos también a leer el texto. Es curiosa la pregunta, ¿no? Si Dios puede arrepentirse, si Dios puede entristecerse, como dice también el texto que acabamos de leer, es un misterio, Bea. Claro, puede hacerlo Jesucristo hombre, que se hizo hombre, el Verbo encarnado, pero Dios Padre... Bueno, Dios que todo lo puede, Dios que nos crió, sí, pero nos pone ante ese misterio de pero entender... sobre todo que quede claro, José Ignacio, cómo Dios se abaja para que nosotros podamos entender un poquito su revelación, y nos habla en el lenguaje que nosotros entendemos, para que podamos comprender. Y de ahí la importancia a ir viendo, no quedarnos en la literalidad del texto. Bueno, pues cuando los linajes de Caín y Set se mezclan, ¿qué pasa? Pues que casi toda la humanidad se ha inclinado al mal. El mal va creciendo, hay un linaje que invoca al Señor, pero que se va uniendo a aquel linaje que rechaza a Dios. El mal es como la gripe, ¿no? Que se va expandiendo, y el Génesis nos dice que la tierra estaba llena de violencia, y por eso Dios va a decidir empezar de nuevo. Y antes de leer el texto, pues también yo quiero dejar claro aquí que Dios no va a matar a nadie, que muchas veces podemos pensar qué horror el diluvio, y entonces Dios, esto lo he oído yo y me imagino que tú también, es un asesino porque mató al hombre. El pecado se va a ir expandiendo por la tierra, y va a llegar un momento en el que Dios una vez más actúa para que nosotros no nos destruyamos del todo. El pecado, como hemos visto, mata, acaba con el hombre, y llega un momento en el que se ha extendido de tal forma que lo que hace Dios es acabar con el pecado, acabar con el mal, para que esos hombres que estaban llenos de pecado puedan ser salvados antes de que ellos se destruyan a sí mismos. Vamos a ver lo que dice Dios. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde los hombres hasta los animales salvajes, los reptiles y las aves del cielo,
pues me pesa haberlos hecho. Bueno, volvemos a lo de antes, no es que a Dios le pese haberlos hecho, es una forma de decirnos que entendamos la burrada. O sea, hemos pasado de la creación amorosa de Dios, de un Dios que crea por amor, porque ama de tal forma que es que se derrama en la creación, que a un hombre que rechaza todo esto y que se está autodestruyendo como ser creado por amor a imagen y semejanza de Dios. No sé si se me entiende, José Y dentro Ignacio. de los cuales, dentro de ese grupo, hay algunos que tienen esa conciencia de la violencia y del mal. Uno, que solo queda uno, Bueno. que es Noé. Uno. Por eso decía yo antes que antes de que el hombre se termine de destruir, tenemos a un justo que es Noé. Y nos dice la Biblia que Noé halló gracia a los ojos del Señor. Bueno, pues la humanidad se va a salvar por fidelidad a un hombre que es Noé, y vamos a ver cómo la tierra vuelve a repoblarse después del diluvio. Noé, por supuesto, es tipo de Jesucristo porque es causa de salvación para toda la humanidad. Vamos a leer el texto, José Ignacio. Esta es la historia de Noé. Noé fue un hombre justo e íntegro entre sus contemporáneos. Él caminaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba corrompida ante Dios y se había llenado de violencia. Dios miró a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque todo mortal sobre la tierra llevaba una conducta depravada. Dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a todo mortal, porque a causa de ellos la tierra se ha llenado de violencia. Por eso voy a exterminarlos de la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás en el arca diversos compartimentos, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. A mí de este texto me llaman la atención varias cosas, pero hay una que me dice: Noé fue un hombre justo e íntegro, caminaba con Dios. Muchas veces nos preguntamos qué es un hombre santo, qué es un hombre justo, qué es un hombre íntegro. Hoy en día, ¿no?, que está tan íntegro. Pues para nosotros, por lo menos para nosotros los cristianos, un hombre justo, un hombre santo, un hombre íntegro es aquel que camina con Dios. No hay más que decir. No hay más que decir. Por eso muchas veces, no, yo es que soy una persona íntegra. ¿Tú caminas con Dios o no caminas con Dios? Porque si no caminas con Dios, serás bueno, pero el hombre íntegro, para nosotros los cristianos, es el hombre que camina con Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que la tierra estaba corrompida ante Dios y se había llenado de violencia. Es lo que decíamos antes, o sea, Dios va a hacer una nueva creación. Y yo también quiero llevar esto a nuestras vidas para ver si nosotros estuviéramos aquí hablando con un místico, nos diría: pero ¿cómo no podéis entender esto? No os quedéis en la letra, id mucho más allá. Vamos a aplicarlo esto a nuestras vidas. La tierra estaba llena de violencia. Hay veces que en la vida de personas vemos, o en nuestra vida, que se llena de violencia, que se llena de pecado. ¿Y cuántas veces un golpe a una persona, una enfermedad, un golpe fuerte, de repente le hace volver a Dios? Una vida que estaba llena de violencia, una vida que estaba llena de pecado, una vida que estaba llena de rencor, de odio, de repente, pues una enfermedad, lo que sea, le hace una muerte, le hace volver a Dios. Bueno, pues también esos son los diluvios de nuestras vidas, y Dios se sirve de todo, a todo, como diría San Pablo, todo le sirve a Dios para el bien. Dios se sirve de todo para el bien. Lo único que necesita es que le abramos nuestro corazón, aunque sea un poquito. Bueno, pues la tierra está totalmente llena de una conducta depravada, y Dios le dice a Noé que se construya un arca que, por supuesto, es tipo de la Iglesia. Y vamos a ver lo que Dios le dice a Noé. El Señor dijo a Noé: entra en el arca, tú y toda tu casa, porque he visto que eres el único justo ante mí en esta generación.
Hay un comentario de San Ambrosio que a mí me gusta mucho de este texto y que, si te parece, José Ignacio, vamos a leer también. Dice el Señor al justo: entra tú. Esto es, métete en ti mismo, en tu mente, en la parte principal de tu alma. Allí está la salvación, allí está el timón, fuera está el diluvio, fuera está el peligro. En verdad, si estuvieras dentro, también estarías seguro fuera, porque cuando la mente es dueña de sí misma, los pensamientos son rectos y las acciones son buenas. Pues es bonito este comentario de San Ambrosio, que para entrar en formar parte del pueblo de Dios, para acoger a Dios, tenemos que empezar por nosotros mismos. No sé cómo era la historia de ese periodista que le preguntaba a la Madre Teresa, ¿y qué cambiaría usted? Si usted pudiera cambiar algo en el mundo, ¿qué es lo que usted cambiaría? Y le contestó la Madre Teresa: pues yo empezaría cambiándole a usted y a mí. Entonces empieza por ahí, por entrar en nosotros mismos y porque el bien empiece en nosotros mismos para que luego, ¿no? Que es algo que hoy en día también está muy de moda, ¿no? Es que la Iglesia está tan mal, pero si tú estás bautizado, la Iglesia eres tú, empieza por ti y ya veremos luego cómo está la Iglesia. Así es. Y desde luego parece claro, Beatriz, que cuando la Biblia nos cuenta esto, nos sentimos identificados. Es decir, esto pasó antes de Noé, el mundo estaba lleno de violencia, pero ¿quién se atrevería a decir que no ha pasado lo mismo a lo largo de toda la historia de la humanidad? Que no ha sido otra cosa que guerra, que violencia, que padecimientos, que enfermedades, que sufrimiento, que injusticias. Es decir, el mundo no ha cambiado desde entonces. Claro. No ha cambiado. Tal vez el redactor del Génesis hace una interpretación de por qué llega el diluvio, con la que muchos podrán estar de acuerdo o no, pero que en el fondo no significa más que eso, que es el mundo no ha cambiado. El hombre, la naturaleza del ser humano, ante Dios sigue siendo la misma. Por eso yo siempre pienso que es importante conocer bien el Antiguo Testamento para conocernos a nosotros mismos, porque es un hombre que lucha, pero antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y solo conociéndonos bien y conociendo nuestro pecado y nuestra debilidad, también podemos sentir la necesidad de ser salvados, porque es que muchas veces no sentimos ni la necesidad de ser salvados por Cristo. Entonces, metiéndonos en el Antiguo Testamento, que es donde nos conocemos realmente cómo somos, pues ahí podemos de verdad abrir el corazón a la salvación de Dios. Hay un texto también, José Ignacio, que me encontré por ahí, que me gustaría leer por si también ayuda a los oyentes. Entra en el arca tú y toda tu casa. Escucha, hijo, cómo Dios te dice hoy: entra en el arca tú y toda tu casa. Entra en el arca de la Iglesia tú, con todo tu corazón y toda tu alma, para que, entrando tú, entren los tuyos y hoy Dios traiga la salvación a tu hogar. Con que entres tú, con que te ofrezcas tú, basta. Al Señor le basta tu corazón, contrito y humillado, para salvar a toda tu casa. Pues esto es lo que nos enseña el Señor. Con esto basta un solo justo, el justo con mayúscula, por supuesto, va a ser Jesucristo. Acoge esa salvación. Entra tú, que ya entrará tu mujer, ya entrará tu marido, ya entrarán tus hijos, ya entrarán. Entra tú, empieza por ti mismo, empieza a aceptar esa salvación del único justo. Y luego ya irán los demás. Bueno, pues el Señor instruye a Noé sobre cómo hacer el arca. Y, bueno, igual que nos instruye a nosotros sobre cómo entrar en la Iglesia, cómo vivir en la Iglesia, y envía el diluvio, pero Noé se salva y Dios le promete lo siguiente: contigo, en cambio, voy a establecer mi alianza. Llovió durante 40 días y 40 noches. También sabemos que, al igual que el número 7, 40 es un número simbólico en la Biblia. Y más adelante vamos a ver cómo Israel anduvo errante por el desierto 40 días y 40 noches, cómo Jesús ayunó 40 años y cómo Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y vamos a ver qué ocurre a continuación. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales y ganados que estaban con él en el arca.
Dios hizo soplar un viento sobre la tierra, de manera que las aguas decrecieron. Se cerraron, pues, las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y cesó la lluvia. Pues este soplo del que nos habla Dios es el mismo soplo que leímos ya en el Génesis al comienzo de la creación. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Dios, mediante su soplo, lo que hace es que pone de nuevo en condición la creación para que ésta sea habitable por el hombre. Es toda esta historia de salvación, de misericordia de Dios, literalmente lo que hace es recrear. Separa de nuevo las aguas de arriba de las aguas de abajo, como ya había hecho al principio en el segundo día. Vamos a recordarlo. Dios dijo: que se reúnan las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la región de aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Bueno, pues al final las aguas comenzaron a retroceder y el séptimo mes el arca descansó en Ararat, que es un monte que está en la actual Turquía oriental. Noé se baja del arca y Dios va a hacer una alianza con Noé. Fijaos que lo que le dice Dios a Noé y a su familia es lo siguiente: creced, multiplicaos y llenad la tierra, que son las mismas palabras que Dios le había dicho a Adán y a Eva en los orígenes de la creación. Por lo cual vemos que aquí lo que hay es una recreación. El autor inspirado utiliza un paralelismo literario para dejar bien claro que después del diluvio comienza una nueva creación. La raza humana comienza de nuevo, tiene como fundador a un hombre justo, pero volvemos aquí al que esto es importante: el diluvio no borra el pecado. El diluvio no borra el pecado. Noé era un hombre justo, pero no era un hombre perfecto. Como todo ser humano había heredado de Adán y Eva la naturaleza herida por el pecado. Entonces construyó Noé un altar al Señor, y escogiendo de entre todos los ganados puros y de todas las aves puras, ofreció holocaustos sobre el altar. Al aspirar el Señor el suave aroma, dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, pues la inclinación del corazón humano es mala desde su juventud. Y no volveré más a destruir a todos los seres vivos como acabo de hacer. Bueno, pues aquí volvemos también otra vez a los antropomorfismos. El Señor no aspira el olor de la carne de los animales, ni el humo de la madera, sino que busca y se complace en la sencillez de corazón con la que Noé ofrece el sacrificio. Así es como debemos aprender a leer la palabra de Dios. Y así nos lo cuenta San Juan Crisóstomo. Y quiero leer este comentario de San Juan Crisóstomo para que no veáis que es que nos lo inventamos nosotros o que es una interpretación nuestra. No, aquí no hay interpretaciones nuestras. Es la interpretación de los padres de la Iglesia, del catecismo de la Iglesia y siempre dentro de la Iglesia. Y dice la Escritura: percibió el Señor un olor de suave aroma. Esto es, aceptó las ofrendas. Pues Dios, en verdad, no tiene nariz. La divinidad es incorpórea. Y con todo, lo que de allí subía en ofrenda era grasa y humo de los cuerpos quemados, y nada más fétido que semejante grasa. Sin embargo, para que sepas que Dios acepta o rechaza las ofrendas, atendiendo a la voluntad de los oferentes, llama olor de suave aroma a la grasa quemada y al humo. Bueno, pues aquí tenemos el sacrificio de Noé, que al igual que Abel había consagrado el inicio de la primera edad del mundo mediante un sacrificio a Dios, pues Noé lo hace también a través de un sacrificio a Dios. Y vamos a ver cómo Dios establece su alianza con él. Dijo Dios a Noé y con él a sus hijos: he aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra descendencia, con todo ser vivo que esté con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que os acompañan, con todo lo que ha salido del arca y con todos los vivientes de la tierra. Establezco pues mi alianza con vosotros.
Nunca más será exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y añadió Dios: esta es la señal de la alianza que establezco entre vosotros y yo, y con todo ser vivo que esté con vosotros para generaciones perpetuas. Pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal a la alianza entre la tierra y yo. Cuando yo haga nublarse la tierra, aparecerá el arco en las nubes, y me acordaré de la alianza entre vosotros y yo, y con todo ser vivo, con toda carne. Y las aguas no serán ya más un diluvio que destruya toda carne. En cuanto aparezca el arco en las nubes, lo veré y me acordaré de la alianza eterna entre Dios y todo ser animado, toda carne que hay sobre la tierra. Bueno, pues el arco iris es el testigo fiel en el cielo, como lo llama el salmista, pero el testigo fiel de la alianza de Dios con Noé y toda la humanidad, pero no para que Dios se acuerde de la alianza que ha hecho, sino para que nosotros, cada vez que vemos el arco iris, nos acordemos de esa alianza. Y dice el catecismo que Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto como dure el mundo. O sea, no es algo del pasado. Por supuesto, los cristianos consideramos el diluvio como tipo del bautismo, en el que Dios borra pues los pecados. Y yo creo que llegados a este punto también es importante que los cristianos recemos con el ritual del bautismo para que podamos renovar las promesas que generalmente hicieron otros por nosotros en su día. Rezar con el ritual del bautismo también nos enseña a saber quiénes somos y por qué estamos aquí. Vamos a ir terminando ya el programa con lo que ocurre después del diluvio. Cuando las aguas retroceden, Noé y su familia pues tienen que empezar de nuevo, porque hemos visto cómo es una recreación. Y lo que hace Noé es que cultiva una viña. Vamos a ver lo que pasa, José Ignacio. Noé, que era labrador, fue el primero que plantó una viña. Bebió del vino, se embriagó y se quedó desnudo dentro de su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y afuera se lo contó a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron ambos al hombro y andando de espaldas, con el rostro vuelto, cubrieron sin verla la desnudez de su padre. Bueno, lo que quiere el autor sagrado aquí es explicar la enemistad histórica entre Canaán e Israel. Canaán, que son los descendientes de Cam, e Israel, que son los descendientes de Sem. Y encuentra la explicación de por qué ese odio. ¿Qué es lo que hace Cam? Pues Cam, Noé se emborracha y Cam lo que hace es que se ríe de él. En otra parte lo dice, ¿verdad, José Ignacio? Que se ríe de él y muestra su desnudez. Y bueno, pues es yo creo que una lección para todos nosotros de tapar las desnudeces de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros prójimos y no mirar hacia ellas. Noé se despierta de su embriaguez y lo primero que hace es maldecir de su hijo Cam. Y vamos a acabar el programa, bueno, pues con esta maldición. Maldito sea Canaán, el más vil esclavo para sus hermanos. Y añadió, bendito sea el Señor, Dios de Sem, que sea Canaán su esclavo. Bueno, de ahí entendemos la enemistad entre los cananeos y el pueblo de Israel. Y volvemos a lo mismo, que esto es cuestión de trabajarlo, de rezarlo y de ver qué es lo que Dios nos va inspirando a través de todo esto. Y así que en el próximo programa empezaremos con Abraham, que como dijimos en su día, ya empezamos con una fecha, siglo XVIII a.C., y con un lugar determinado, Ur de los Caldeos. O sea, ya a partir del próximo programa, si podemos empezar con los mapas y con la cronología. Así que nos despedimos ahora de todos vosotros y esperamos que estéis con nosotros en el próximo programa. Muchas gracias.